Bueno, acá hubo un gran trabajo de la Dirección de Desarrollo Social a través de su directora Cecilia Sena y de todo el equipo, que esto va a permitir ir a fondo con el diagnóstico social de los recién nacidos. Así como está el diagnóstico clínico, que eso determina los pasos a seguir por lo que es el personal de la salud, nosotros vamos a obtener a través de la presencia en las 23 maternidades públicas de nuestro país lo que es el diagnóstico social. Es decir, en qué situación se encuentra ese hogar, si están recibiendo las prestaciones que corresponden, si se necesita golpear otras puertas de otras instituciones a los efectos de ejercer la rectoría. Entendemos que es un paso muy importante que a partir del 17 de octubre ya va a estar operativa a través de la presencia de estos técnicos en las maternidades que recién les comentaba. Ministro, en su ponencia habló del esfuerzo que hizo el gobierno, se anunció incluso en torre ejecutiva junto con la ministra Arbeleche de ese bono crianza para niños de 0 a 3 años. Lo increíble es que la pobreza aumentó en los niños de 0 a 6 años, en 6% de un año para el otro. Por ejemplo, el director de OPP, Isaac Alfi, no encuentra explicación. ¿Ustedes tienen alguna explicación de por qué sucede eso? Primero, tengamos en cuenta que se empezó a hacer una medición de la pobreza en forma semestral, antes era anual. Eso nos permite tener fotografías parciales a los efectos de ya a mitad de camino saber si reforzar alguna medida o no. En lo que tiene que ver con la pobreza general, lo ha avisado el propio director del Instituto Nacional de Estadística, hay una estabilidad por lo que tiene que ver con el margen de error. En lo que tiene que ver con niños de 0 a 6 años, siempre nosotros esperamos a completar el año y hacer el balance entero, porque hay muchas medidas que fueron impulsadas en el segundo semestre, en este caso incluso aún antes de conocer estos datos. Por ejemplo, hay un refuerzo de 1.500 pesos por niño de 0 a 6 años que recibe asignaciones familiares Plan de Equidad, que esto alcanzó a más de 130.000 niños y se empezó a pagar en junio. Se empezó a pagar sobre fines de junio, entonces no está registrado en esa medición. Evidentemente, a la luz de esos datos, en vez de terminar en el mes de septiembre, como estaba previsto en una primera instancia, va hasta diciembre, este refuerzo que estamos hablando. Después hay otro tipo de refuerzos que se han dado, por ejemplo, lo que tiene que ver con el beneficio de la recarga de Supergas al 50%, que empezó el 1 de junio y ya hay más de 110.000 hogares que han hecho uso del beneficio al 50%. Hay que tener en cuenta que cuando el beneficio era del 15%, que estaba el año 2018, había 6, 7, 8.000 hogares por año que hacían uso de este beneficio. Ahora estamos hablando de más de 110.000. Por tanto, eso obviamente que repercute en los hogares. Y hay que ver la evolución del bono crianza, que con el correr del tiempo, se han incorporado una cantidad de hogares, estamos superando los 24.000 hogares que están recibiendo un refuerzo de 2.000 pesos por niño de 0 hasta cumplir los 4 años. Esta situación parcial que se viene dando por esa medición semestral, cuando se ha completado y se presenten los datos en marzo del año que viene, creo que es que el INE los presenta, ahí es que vamos a poder hacer una evaluación mucho más precisa, pero hoy hablamos de una estabilidad a nivel general y en lo que tiene que ver con 0 a 6 años, así como las otras franjas darían una pequeña baja, pero dentro del margen de error, de 0 a 6 años ya hemos reforzado con medidas al mantenerlas hasta el mes de diciembre. Ministro, hay una movilización importante por las ollas populares. Hubo cifras que se les presentaron, dijeron que se iba a investigar y se iba a hacer un relevamiento. ¿Hay novedades sobre eso? Lo primero, la movilización es de apoyo por parte del Frente Amplio del PCNT a un instrumento político. No es una movilización que tenga que ver con la alimentación. Con respecto a estos días que se ha hablado tanto, en el mes de junio, si mal no recuerdo, el 11 de junio, nosotros por primera vez, junto con el Ministerio de Salud Pública, enviamos a CERROS, le pedimos que en la encuesta continua de hogares se registre la situación alimentaria en profundidad de nuestro país. Esto lo está haciendo el Instituto Nacional de Estadística con recomendaciones de la FAO. Eso va a dar lo que es la fotografía general y es la primera vez que se hace de esta forma. Hasta el momento, o tenemos los datos de FAO, los datos de FAO dicen dos indicadores que nosotros los evaluamos a nivel de las diferentes políticas que proyectamos. Primero, que increíblemente el año 2020 no fue de los últimos años el de mayor inseguridad alimentaria, fue el año 2016, esto según FAO, no es que lo decimos nosotros, y también la propia FAO dice que nuestro país, a nivel regional, es el que mejor desempeño tuvo en seguridad alimentaria en todo el contexto
de pandemia. También lo dice FAO. Pero eso nunca nos conforma, porque queremos ir a más y por eso hemos pedido refuerzos a través del Instituto Nacional de Alimentación para generar más puntos ágiles de distribución. El seguimiento lo venimos haciendo y la verdad que nos estamos encontrando con situaciones que no son las deseadas. Voy a poner un ejemplo del día de hoy. El día de hoy, en uno de los casos, desde una olla, comprendida en el universo de la Coordinadora Popular y Solidaria, se nos dejó por escrito que de lunes a viernes se daba el almuerzo a las 13:30 para 280 personas. Hoy fuimos. ¿Saben cuántas personas había? 0. No había ninguna. De hecho, la propia referente de la olla terminó firmando un acta que la tenemos por escrito, donde ahí se declara que solamente es en la noche, a las 19:30. Entonces, claramente, de lo que se expresa públicamente a lo que estamos verificando a través de los seguimientos, hay una diferencia muy importante. ¿Es una de las ollas que estaba dentro de la órbita investigada? No, es nueva. Y ahora llegaron más. Pero como esta, ya tenemos las actas, lo puedo decir con esta contundencia. Y aparte, se trata de una persona que se quejó porque dijo que eran insuficientes los insumos. Y resulta que cuando vamos 13:30, un día donde supuestamente se daba el almuerzo a 880 personas, no hay una sola persona esperando el almuerzo. Entonces, hay que ser muy serio con este tema. Hay que ser muy serio con este tema. Entonces, no podemos permitir, incluso no está en las características de nuestro país, hacer política con la alimentación de las personas. Y acá vemos que hay movilizaciones que están claramente identificadas por apoyos, por parte del Frente Amplio, por parte del PIT-CNT, casualmente se dan estos apoyos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere validar? Un instrumento político. Y nosotros tenemos que estar concentrados en la alimentación de la gente. No podemos estar politizando temas de tanta sensibilidad y que la gente debe confiar en nosotros, entre otras cosas, para mejorar la atención y que cada día tengan un mayor acceso a los alimentos en general. Ahora, ministro, también se cuestiona que se haga cargo Uruguay Adelante, que se dio una adjudicación directa, no hubo un llamado a licitación. ¿Por qué se procedió así? ¿Saben cuántos convenios llevamos en Uruguay Adelante? 5. ¿Saben cuántas veces observó el Tribunal de Cuentas? Ninguna. Está en dirección general todas las acreditaciones de que el 100% de lo que va a recursos van para alimentos y se optó así en una situación que fue sin precedente para nuestro país, en donde se comprometió por parte del presidente de la República a dar apoyo a ollas en lo que tenía que ver con el entorno de 200 millones de pesos. En realidad los convenios representan 332 millones de pesos, mucho más todavía de lo que se había comprometido el presidente, y es la forma de ejecutar algo que es coyuntural. Nosotros creemos que el camino es por el INDA. Por eso también nos llamó la atención que mientras dirigentes del Frente Amplio expresaban una preocupación pública por las ollas, era el tiempo que en la Cámara de Diputados estaban votando en contra de reforzar el INDA. Entonces, hay que dejar de lado los discursos, mucho más dejar de lado la demagogia y centrarnos en lo que es el punto y el eje principal de esto, y en la mayor accesibilidad en la llegada de alimentos a la gente. Respecto a Uruguay Adelante, en las últimas horas el director reconoció que estaba cobrando un sueldo y que no sabía que era ilegal. ¿Tiene idea usted de dónde salía esa plata para pagarle ese sueldo a él? No de nosotros controlamos que haya 100% de alimentación. A Uruguay Adelante es de los que más controlamos. Y aparte otra cosa, es un tema administrativo vinculado a otra institución. Yo incluso hablé con el ministro correspondiente y acá tiene que dar el peso de la ley con el que sea. Y aparte del caso de Uruguay Adelante, nos avisaron que estaba en esa situación y que ya estaban regularizando el tema. Acá no hay doble discurso, es claro. Todos debemos generar una mayor transparencia y dar los pasos correspondientes. En este caso, por parte del Ministerio de Desarrollo Social, ni un solo peso va a sueldos, va al 100% de alimentación. Están en las rendiciones de cuentas, hay una cantidad de pedidos de informes al respecto, lo hemos transparentado en el Parlamento, lo hemos transparentado en la Comisión de Rendición de Cuentas, en lo que tiene que ver el tratamiento de rendición de cuentas, en población y desarrollo y demás. Por tanto, es un tema que corresponde a otra institución. Los coordinadores se quejan de que desde que trasladan los camiones del Ejército los insumos, no llegan tarde o llegan al día siguiente. ¿Eso es así? Primero, todos firman un remito de conformidad, de calidad o cantidad. Tenemos los remitos. Por otro lado, nosotros nos encontramos con gente muy agradecida porque nunca le había llegado los insumos hasta la puerta donde funciona la iniciativa. Tercero, estoy poniendo un caso del día de hoy. Una de las personas que se quejó
Todo esto está constatado. La persona que se queja es una persona que nos declara por escrito que todos los días, de lunes a viernes, 13:30, le daba almuerzo a 280 personas. Hoy a las 13:15 había gente del MIDES que se quedó. Y no había ni una sola persona a las 280 que se decían. Y era una de las personas que se quejaban de insuficiencia de insumos. Esta misma persona terminó firmando un acta, por eso yo estoy expresando lo que estoy expresando, que al final parece que todos los días lo que da es a las 19:30 horas, no a las 13:30 horas como declararon en un principio. Y como recién comentaba, es una de las personas que se quejó. Por tanto, se firman remitos de conformidad, de calidad y cantidad. Estamos haciendo el seguimiento y nos encontramos con que muchas de las situaciones que se expresan públicamente, cuando vamos a la realidad, que la realidad es terca, no son de esa forma. Pensando en lo que está diciendo, ¿se planea pasar, justamente usted dijo hace una semana, pasar a jurídica? ¿Hay algún plano para ponerlo dentro justamente de lo que tenga que ver con alguna denuncia? Ya hay un informe jurídico y desde la Dirección General, en la que viene llevando el tema, hay una investigación administrativa. ¿Cuándo empiezan el tema de funcionar los puntos móviles de entrega de alimentos? Que también es un proyecto del MIDES, pero no sé si tiene que esperar a que caiga el contrato con Uruguay adelante o cómo es. Aspiramos entre marzo y abril. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos duda de la firma del último convenio. ¿Por qué lo firmamos? Porque no queríamos que quede un periodo de ventana de una cantidad de meses mientras a principios del año 2023 se dan los procesos para contratación de recursos humanos, para contratación de vehículos, para compra de los alimentos y demás. Entonces, el convenio va hasta febrero-marzo. ¿Por qué digo febrero-marzo? Porque eso depende de la demanda que haya en las diferentes iniciativas. Todo el trabajo que viene realizando el INDA es para que en marzo, a más tardar abril, ya esté en funcionamiento los puntos móviles. ¿Qué es lo que falta en la estrategia y por qué se va a presentar en noviembre? Porque queremos los datos del Instituto Nacional de Estadística, de los que les comentaba que mandamos a hacer, porque eso va a pormenorizar a nivel de región, a nivel de zona, y nos permite ser mucho más eficientes y efectivos en las proyecciones de las diferentes acciones y políticas públicas. Una de las críticas que se hacen desde la coordinadora es que dicen que el Estado los ataca porque se están transformando en centros barriales, no solamente de alimentación, sino de referencia social, de personas en situación de calle, con problemas de adicciones, con problemas mentales muchas veces, y que no quiere el Estado que eso se instale en los barrios. ¿Qué es lo que puede decir Andrés? ¿Cuál es el ataque? No entiendo. La preocupación no es que los alimentos lleguen a donde tienen que llegar, los alimentos están llegando a donde tienen que llegar. Después vi quejas de si era el ejército. ¿Importa si es el ejército? ¿Si es a través de las Fuerzas Armadas? ¿O de cualquiera de los que estamos acá? ¿O lo que importa es que el alimento llegue? Bueno, a nosotros nos importa que el alimento llegue. Todo lo demás es una discusión ideológica que, más tratándose del tema de alimentación, hay que dejarla de lado. El foco y el centro tienen que ser las personas y que los alimentos lleguen. No entendemos ese tipo de razonamientos y tampoco los entendemos coherentes, porque se decía ausencia del Estado. Y cuando, en este caso, las Fuerzas Armadas, que son parte, dan esta atención llevando a cada punto de los establecidos, la queja es porque llega a través de las Fuerzas Armadas. Insisto, dejemos el doble discurso, que se deje la demagogia de lado y nos centremos en lo importante que es la alimentación de la gente. Con el informe de Facultad de Ciencias, que también es parte del Estado, de la Universidad de la República, donde dice que la cantidad de ollas disminuyó en todo el país a nivel general promedio, en Montevideo aumentó, pero la cantidad de bocas por día, o sea, la gente que come es la misma. ¿Tienen en cuenta ese informe o no? La realidad es terca. Vamos a esperar lo del INE, el Instituto Nacional de Estadística, pero aparte la realidad es terca. En lo que tiene que ver con platos elaborados por el Ejército, a pedido de los gobiernos departamentales, enero-agosto de 2022, 300.000 menos que enero-agosto 2021. En lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Comedores, primer semestre de 2022, 8.000 usuarios menos por día que primer semestre de 2021. En lo que tiene que ver con las ollas, saquemos la coordinadora, todas daban cuenta de una baja de un 10% de las iniciativas y un 30% de las porciones. Ahora estamos encontrándonos con casos como los que yo recién les comentaba. Por tanto, lo que importa y lo que nos debemos dedicar nosotros es a la realidad. El Instituto Nacional de Estadística ya dará informes de la situación alimentaria de nuestro país y eso va a servir de insumo para proyectar políticas públicas, porque acá la olla no es un fin en sí mismo. Lo importante es que los alimentos lleguen a donde tienen que llegar, que es a los que necesitan.